Buenas tardes, buenos días, que el Señor les bendiga, esperando que se encuentren muy bien. No sabemos, ¿verdad?, qué fecha o cuándo nos van a tocar poner este precioso testimonio, ¿verdad? Pero les animamos que sigan conectándose, que sigan compartiendo, ¿verdad? Poder compartir la experiencia de cada uno de nuestros hermanos que pudo ir a este viaje a Ecuador. Y hoy, como ven, lo estamos haciendo un poquito diferente, ¿verdad? Usando un poquito la tecnología para que todos podamos tener la bendición de dar nuestro testimonio. Y tenemos a nuestra hermana Susana Pardo, ¿verdad? Que está en México y hoy va a hablar un poquito de cómo fue el testimonio para ella, cuáles fueron las áreas que marcaron su vida y también cómo que si recomienda a alguien que a ir a este viaje. Y bueno, Susa, bienvenida, ¿verdad? Bienvenida a esta gran misión y voy a comenzar un poquito, Susa, preguntándote cómo te bendijo este viaje, Susa. Si quieres introducirte también un poquito, este tiempo es tuyo, no es de nosotros, es para ti, para que tú compartas lo que el Señor, cómo te bendijo. Pero la primera pregunta, ¿cómo te bendijo este viaje misionero? Ah, Gracias, pues primeramente comentar que ahorita que tú digas vamos a ser diferente, pero que usamos la tecnología siempre, pienso en que Dios no tiene límites. Nosotros Mm, somos los que muchas veces ponemos límites y así comienzo yo esta forma, compartir esta forma en la que Dios sabe con este viaje. Fue de gran bendición a mi vida desde el momento en que Dios lo puso en mi corazón, porque fue el que tuvo eso de ponerlo en mi corazón. Yo quiero ir, o sea, no dije en mi corazón, en mi mente, y dije, yo quiero ir, yo quiero vivir eso que tú me compartiste de un viaje al que tú fuiste. Empezó a sentir algo en mí y solo lo dije. Entonces, a veces, ahorita que tú dices, usamos todo a nuestro favor, la tecnología, lo hacemos diferente y a veces nosotros no damos ese paso de mm, hacer las cosas como nosotros mismos, ponemos límites. Y la verdad era algo que yo oraba, o sea, por los misioneros, pero nunca me había pasado en mi mente que yo un día podía hacer un viaje de estos y orábamos, o sea, en la familia y los misioneros, pero cuando empezó a nacer en mí, dije, ok, o sea, a mi mente era imposible, realmente era algo imposible en todos los sentidos. Pero cuando Dios lo puso en mi corazón y dije, ok, si es de ti, Señor, porque sé que viene de ti, pues tú vas a abrir puertas. Y pues mm. di un paso de fe, comencé primeramente en oración y Dios fue abriendo cada puerta, cada paso y no hubo nada o sea, que se perdiera. O sea, desde ahí yo empecé a ver el favor desde la familia, porque en mi caso yo viajé desde México, viajé sola y nos reunimos allá y desde mi familia que dije apoyamos en el trabajo, yo lo veía casi imposible, pero no hubo nada paso a paso que se interpuso. Yo vi la mano de Dios, cómo estuvo conmigo en cada paso que fui dando. De ahí hasta llegar a, por ejemplo, la economía, ya de adquirir todo, pasaporte, los permisos, pero no hubo un momento en que una persona me pusiera una traba. O sea, yo ahí vi el poder de Dios y que nosotros a veces nos limitamos a todo lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida con el propósito que Él tiene. Claro, claro. Y cuéntanos un poquito, Susa, porque eso que Dios puso en tu corazón fue hace como 2 años atrás, ¿verdad? Uh Esa -huh. inquietud que el Señor puso en tu corazón, ¿verdad? Cuéntanos un poquito cómo fue la bolita creciendo en esa área. eh, pues siempre ha sido mi deseo servir a Dios, Mm, siempre, o sea, a pesar de estar en un trabajo, de ser esposa, madre,
tenido ese deseo de servirle y involucrarme, y me invitan y me llaman y estoy ahí. Pero hace muchos años, fue antes, cuando comenzó justamente la pandemia, íbamos a hacer un viaje misionero con mi hija y estaba todo, boletos, o sea, ya salíamos en semanas a este viaje y vino la pandemia y todo paró. Sin embargo, yo siempre ha sido mi oración: Señor, se va a hacer. Si yo tengo que estar ahí, hazme a un lado y hazlo tú, Señor, con quien tú desees. Entonces fue, pues, de todos estos misioneros, sí salíamos de aquí de México y se así como en stop, o sea, no en alto total, como en pausa, perdón, como en pausa que estuvo. Sí. Y cuando yo escucho que me compartías tú de todo lo que Dios hacía, empezó nuevamente a decir: quiero ir, yo quiero estar, pero solo lo hablé con el Señor, no lo empecé a actuar, solamente lo oré, lo hablé, y ya cuando empezaba a pasar el tiempo, y fue cuando empecé a dar ya el primer paso, la acción, porque la fe siempre estuvo. Y quiero compartir un versículo que está en Santiago 2:17, dice: así pasa también, por sí sola, sin acciones, la fe está muerta. Entonces, wow. Cuando yo leo esto de que, o sea, tengo fe, y todos, muchos creemos, pero a veces se queda ahí, no damos el paso, no damos la acción. Puede quedarse ahí en que sí, algún día voy a ir, y yo antes, algún día, o si no yo, pues mis hijos, pero dar el paso es accionar lo que sigue, dar tu tiempo, dar tu espacio, tu economía, todo ya es la acción, y es cuando tú le dejas a Dios lo que Él tenga que hacer y tú obedeces. Aquí, amén, allá, acá no. Es más, yo le decía: si no tengo que ir, papá, no voy. Tal vez sea mi deseo, mi emoción, pero si yo no tengo que estar ahí, está bien. Así era mi oración. Yo eres, pero fue de parte que yo tenía que estar ahí. Qué bendición, qué bendición. Y cuéntanos, ¿saliste de México? ¿De México a dónde? Hice escala la escala fue muy corta, la verdad es que pasaron muchas cosas. Desde el momento que yo salí aquí, el Señor empezó a tocar mi vida de manera así sorprendente, en cada viaje, en la escala también en Bogotá, y de Bogotá a Ecuador. Fue cuando me encontré ya con el grupo completo. Qué bendición, ¿verdad? Hijo, ya más de recordar, yo hasta y me bendice mucho mi vida. La segunda pregunta, Susa, que queremos preguntarte, en todos esos 8 días que estuvimos ahí, ¿verdad? En todo el viaje, porque sabemos, como acabas de decir, ¿verdad? El Señor nos ministra desde que salimos de nuestros hogares o desde que en todo este proceso, ¿verdad? Cuéntanos un poquito qué marcó algunas cosas que realmente impactaron, marcaron tu vida, que vas a llevar contigo, que dijiste, esta porción que sucedió con la comunidad, esta porción que sucedió con esta persona, lo voy a llevar, estas cosas marcaron mi caminar, marcaron mi vida. ¿Cuáles fueron esas cosas para ti? Que fueron todas, voy a compartir solo alguna, pensaba, pero bien decías, desde que yo salí, desde antes, o sea, desde antes algo empezó a pasar, y desde el momento que ya me quedé sola, sí había viajado, pero nunca sola, y el Señor, creo, no, sentí que el Espíritu iba conmigo. En ningún momento me sentí sola. Sí hubo momentos en los que la fue muy corta. Cuando iba volando de noche en estos dos países, veía toda la ciudad. Y yo en el avión oraba.
en el avión, en el aeropuerto, y desde aquí de México yo oraba, úsame, o sea, yo voy a servirte, Padre, úsame, te entrego todo en lo que tú quieras que yo sirva, que yo haga en el lugar a donde voy. Sin embargo, ahora que yo pienso en eso, el Espíritu Santo me estuvo acompañando y fue hablando cosas a mi interior, de mi persona. Yo iba con la perspectiva de ayudar, de servir a la comunidad, de compartir su amor, el Evangelio, pero realmente lo que hizo a mí me movió en muchas cosas. Me sentí como exprimida desde el principio, en cada momento. No conocía, éramos 28 personas que íbamos entre niños, jóvenes, matrimonios, y yo no conocía más que yo creo al 10% de las personas que íbamos ahí, y eso también ministró mi vida, ver su corazón desde los niños, los jóvenes que dedicaron su tiempo, su dinero para ir a servir, sus testimonios realmente me impactaron. Conocí a personas que me sentí como de la familia, que pero en ese momento fuimos un grupo, como un cuerpo, en que íbamos a hacer la voluntad de Dios, a servirle, y eso me trajo mucho bendición a mi vida, ver la unidad y el corazón de servicio de las familias, de los jóvenes. Pero algo que realmente impactó y que me traje hacia mi corazón fueron las personas de la comunidad. Con cuánto amor y perspectiva nos reciben, desde los niños hasta adultos mayores. O sea, yo tuve contacto con adultos mayores y ver en ellos esa necesidad de amor y vivir el amor real en ellos, de Dios para ellos y a través de nosotros hacia ellos, nos recibí con mucho gozo. En uno de los días bajó una señora ya mayor que tenía un poco de problema en el lenguaje. Estábamos ahí y yo le dije a la señora, hola, empecé una conversación con ella. ¿Y a dónde va? Y me dice que venía con su esposo, y a sus posibilidades me dijo, vengo a verlos a ustedes. Y eso así dije, a otros. Y ella me explicaba que tenía que caminar, me explicó cuánto tiempo tenía que caminar por el bosque, la selva en donde ellos iban, tenía que, con su esposo y ya personas adultas, y venir a traíamos de parte de Dios, y no, ellos bajaron diario desde su comunidad a vernos, a expresarnos su amor. Eso impactó mi vida. Estuve con ella, Dios me permitió orar con ella, y las demás personas bajaban, ellos de comunidad, porque pues viven lejos, ¿no? A cocinar, por ejemplo, para nosotros. Verlas reunidas y que hacían todo lo posible por expresarnos su amor, llenó mucho mi vida, porque yo iba a dar, pero recibí en gran manera. O sea, cada instante, también los varones cómo se apresuraban de sus trabajos para llegar a alcanzarlos a ustedes. Una conversación, un saludo, estuvo siempre en cada persona que yo veía que iba, tanto de los misioneros que íbamos como de las personas de la comunidad. Pude entender el amor de Dios. Y hay una palabra que también cuando llegué la busqué en Colosenses. Es que me gustó en esta versión, y dice Colosenses 3:11: la nacionalidad y la raza, la religión, la educación y la posición social carecen de importancia en esta vida. Lo que importa es que Cristo es todo y está en todos.
por Mm, cuanto Dios los escogió y son santos y amados. Practiquen con sinceridad la compasión y la bondad. Entonces, al verme tan lejos, yo pude vivir esta palabra, que no importa la nacionalidad, la raza, no importa incluso que seamos familia. En nuestro caso, dice que lo que importa es que Cristo es todo y está en todos. O sea, yo mm. vivir esto y dije, tuve que viajar tan lejos para poderlo entender y venir a servir, sí. Tuve que hacer para que yo pudiera entender esta palabra de parte de Dios. Wow, qué bendición. Y sí, así es, ¿verdad? Como el Señor nos ministra en estos viajes, ¿verdad? Como el Señor cambia nuestros corazones y es evidente, ¿verdad? De que no es el evangelio que hay veces se vive en nuestras congregaciones, en nuestros pueblos, ¿verdad? Es como lo acabas de vivir, que Cristo Jesús sea el centro de todo lo que vivimos y hacemos, ¿verdad? Y bueno, por último, ¿recomiendas a alguien ir a las misiones? Tú sabes, creo que tú y yo éramos una de las personas que decíamos, no, tal vez cuando me toque, cuando tenga oportunidad, o seguiré orando, seguiré ah, cuando se mejore esta área de mi vida, o mis hijos, o algo, y eh, ¿tú recomendarías a alguien dar ese brinco, ese paso de fe para ir a las misiones? Por supuesto, claro. Ahorita en la iglesia a veces decimos, heme aquí y envíalo a él, ¿no? Todo lo contrario de lo que el Señor nos ha mandado a hacer como hijos de Dios. Y nos llamamos hijos de Dios, Mm, decimos que lo amamos, entonces tenemos que obedecer y hacer su voluntad. Y yo creo que esto está en sus principios, porque yo decía, ¿qué surge? ¿Qué pasa con esto que conecta tanto en mm, hacerlo? Porque dejas muchas cosas, dejas tu rutina, dejas, en mi caso, por ejemplo, fui con esa certeza y esa fe de que Dios me enviaba y que Él se iba a encargar de todo aquí, de la familia. Entonces, dedicar el tiempo, dedicar todos tus sentidos a ese momento ya es algo que Dios tiene preparado para mm, sus hijos y eso nos ha enviado. Entonces, sí lo puedes hacer en la iglesia en donde estás sirviendo o congregándote, en tu familia, de hecho lo tenemos que hacer con tus vecinos, pero cuando lo haces de esta forma en las misiones, es algo sorprendente, es algo que te saca de tu realidad, te saca de que a veces la rutina te lleva o las personas que conoces, porque lo dedicas todo, incluso tu economía, todo eso lo dejas atrás y te entregas. Surge algo que te cambia la vida. Te mm, cambia la vida y te lleva a decir, aquí quiero estar, quiero tomarme de tu mano, quiero hacer tu voluntad. Y hay algo al día de ayer, el Señor me confirmó su palabra en la iglesia, en la reunión. En Efesios 2:10 dice, somos creación de Dios y creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. O sea, mm. todo planeado. Las misiones, a dónde vamos a estar. Decir, yo voy. Yo voy y la verdad es que lo recomiendo, es más, más compartía con mi familia o mi esposo, hacer eso muestra a las generaciones, los jóvenes, los hijos, cuál es la voluntad de Dios. Mm, ¿A qué venimos? Siempre hablamos de un propósito, que Dios tiene un propósito para nosotros y nos dice, ¿no?, que cumple el propósito que Dios tiene para él, pero a veces no sabemos cuál es el propósito. Lo tenemos claro y este es uno de los propósitos de Dios. mm.
Ay, qué bendición realmente poder ver a la mano del Señor en todo esto, ¿verdad? Ver cómo el Señor nos bendice y ah, yo sé que Susa no tocó este tema, ¿verdad? Pero como ven en el título, ¿verdad? Nosotros somos de un pueblo bien pequeñito, familiares. A su papá, mi mamá, son hermanos y miren, nunca nosotros nos imaginamos, hermanos, nunca en nuestros planes, o sea, ni siquiera había para el taxi, para una bici o algo. Y la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Así es que les animamos que tomen ese paso de fe. Nunca nosotros planeamos estar aquí, dar un día un testimonio así. Realmente es la gracia, la misericordia de nuestro Señor Jesús haciendo todo esto posible. Así es que te animamos que sigas confiando en Dios, sigas orando por tu familia y sigamos adelante.